Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Y por la 93.5 Radio Crisol, quien les saluda en esta oportunidad es el evangelista Juan Pablo Maciel, director también de la radio y programador de Difundiendo lo Nuestro. Estamos aquí en este mediodía con la ayuda del Señor y un gran saludo para toda la gente que está sintonizando nuestra frecuencia, también las radios amigas que nos toman la señal a través de internet con el www.radiocrisol.com.ar. No se olvide nunca de poner AR a lo último, porque si no aparece, algunos, van hasta .com y allí les falta algo y dice no puedo entrar, entré en otra página. No, es www.radiocrisol, todo junto, esa parte, .com.ar. Estamos aquí en este mediodía con la ayuda del Señor para bendecirlos y compartir con ustedes lo más importante, que es la palabra de Dios, la información de nuestra iglesia. Y vaya un gran saludo para toda la gente que está sintonizándonos. Gracias damos a las radios amigas, vuelvo a ser reiterativos también, los hermanos que toman la frecuencia de la página del Extremi, y de esa manera también pueden estar saliendo en sus radios, y a través de sus radios saludamos a todos los que nos están escuchando a través de esta forma o de este enlace, como decimos. Del otro lado, en la operación técnica tenemos a Emanuel Dos Santos, hoy también haciéndonos esta parte de colaborar con nosotros y haciéndonos, como decimos, ayudando un 50 o un 51% en todo lo que tiene que ver con la programación, la música, la información, cortar los micrófonos, abrir los micrófonos, decirnos que estamos al aire como lo estamos haciendo en este momento. Hoy quiero hablar de un hombre muy importante que tenía un corazón recto, y es nada más y nada menos que Esdra, el sacerdote elegido por Dios. Dice la Biblia, en Esdra capítulo 7, dicho sea de paso, como soy un apasionado de la lectura bíblica, le quiero pasar esta info, como dicen los chicos. El Salmo 119, que es el salmo más largo que existe en la Biblia, Salmo 119, si yo no me equivoco, voy a corroborarlo en este momento, tiene 176 versículos. Así que aclaramos, Salmo 119 y tiene 176 versículos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque justamente Esdra, el hombre que voy a hablar en esta oportunidad, escribió este salmo. 176 versículos donde aparece la palabra de Dios, las escrituras, el pacto, los estatutos, la ley de Dios, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus juicios. Todo aparece relacionado exclusivamente con la palabra de Dios. El autor de este Salmo 119 es este hombre que quiero predicar y enseñar en los breves minutos que tengo sobre la persona de Esdra, el hombre de corazón recto. Voy a hacer una forma de sintetizar. Capítulo 7 del libro de Esdra. Versículo 10, la versión nueva, dice así: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos
y normas a los israelitas. Hay otra versión, que es la versión 1960, que manejamos la mayoría de nosotros. Esta versión que he leído es una versión más popular, más acorde al lenguaje actual. Pero quiero leer también Esdras capítulo 7, versículo 10 de la versión 1960, y dice así, exclusivamente o textualmente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Este hombre es un hombre muy importante, Esdras. Aparece con uno de los libros en la Biblia, en las Escrituras, y está antes de Nehemías y sigue en la continuación de el libro nada más que de las Crónicas, o Segunda de Crónica precisamente. Se encuentra dentro de lo que es o denominamos el canon del Antiguo Testamento, o la línea de sucesión. Entonces encontramos que después del Pentateuco vienen los libros históricos. Entre ellos se menciona Josué, Jueces, Ruc, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica. En total hay una cantidad de libros, 6 de lo que he mencionado, Primera y Segunda. Luego son 3 más, 9. Y en el 10º lugar, pero hablando de los libros históricos, viene el libro de Esdras. Esdras, varón de Dios, si los hubo como pocos, que, como dice este versículo 10, en las distintas versiones se dedicó por completo a estudiar la ley del Señor. En la versión 60 dice a inquirir en la ley del Señor. Se ve que era un apasionado por las Escrituras. Lógicamente, la función que cumplía era de sacerdote, y esto lo llevaba a tener un nivel muy superior en los contemporáneos de aquel entonces. Podíamos mirar que tenía una estatura de hombre espiritual, y esto se vio reflejado cuando Dios le ordena ir a Jerusalén a restaurar la parte espiritual, porque Esdras se dedica por completo, dice el versículo 10, no solamente a inquirir la ley de Dios, a ponerla por obra, sino también a transmitirla en la enseñanza. Así que él no iba a enseñar algo que él no practicaba. Ese es un detalle muy importante. Tenía un nivel espiritual muy serio, y se ve reflejado en muchos versículos del libro de Esdras. Se ve reflejado la altura espiritual, la madurez espiritual que tenía este sacerdote, que dice en esta versión que Esdras se dedicó por completo. ¿Para qué? A estudiar la ley del Señor, a inquirir, a escudriñar. Y luego, si esto fuera poco, también lo llevó a la práctica, lo que él había estudiado, lo que se había dedicado, y también pudo de esta manera enseñar a Israel preceptos, estatutos, y precisamente esto tenía que ver con la ley de Dios. Este hombre fue considerado por un rey pagano, quien no le negó la solicitud concedida de poder viajar a Jerusalén, y también tenía cierta autoridad espiritual para visitar, y se ve que Dios puso en su corazón ir y ayudar a sus hermanos. No nos olvidemos que esta historia tiene que ver con el regreso a la tierra prometida. Todavía no estaban dadas las condiciones, pero ya el tiempo se aproximaba del regreso, y ellos, de alguna manera, Dios preparó a Esdras
para que vaya preparando el corazón también del pueblo y poder ser él el que transmitía la ley de Dios, el que enseñaba la ley de Dios. Por eso es que él se dedicó por completo, dice esta versión que me gusta, y también no solamente a estudiar la ley de Dios, sino a ponerla en práctica para poder enseñar en Israel. Se le confiaron riquezas, tuvo acceso al tesoro del rey, se le concedió no pagar impuestos. Hay varios versículos allí que nos vamos a detener y sería muy importante poder tomarnos el tiempo y leer este libro en forma exclusiva. Se le dio también autoridad para nombrar cargos civiles, según este capítulo 7, el versículo 25 y 26. Incluso autoridad de parte del rey para que pueda aplicar la pena de muerte. Y la pregunta de reflexión es esta: ¿cuándo es correcto tener el respeto de los no creyentes? Y la respuesta es cuando se produce esto sin buscarlo o sin comprometer nuestra fe. Reitero, la reflexión de la pregunta es: ¿cuándo es correcto tener el respeto o la admiración de los no creyentes? Y la respuesta es cuando se produce este respeto o esta admiración sin andar buscando y sin comprometer la fe nuestra. Allí realmente es lo correcto, es lo que estamos, o lo que hizo Esdras y lo que deberíamos hacer nosotros. Tuvo enorme poder e influencia personal Esdras. Qué bueno cuando esta palabra poder que todos queremos tener, y ojalá sea el poder del Espíritu Santo prometido en Hechos capítulo 1 verso 8, pero si tenemos alguna clase de poder o de influencia sobre otras personas, sería bueno usarlo para beneficio de los que nos rodean. Así que tuvo enorme poder e influencia personal Esdras. Consiguió que otros fueran con él. O sea, no los obligó, sino que los invitó. Y hay personas que accedieron a la invitación, sintieron que acompañar a Esdras era acompañar a alguien que se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios, a inquirirla en su corazón, a ponerla en práctica. Entonces, esta influencia de Esdras sobre sus contemporáneos para que le acompañasen en este viaje a Jerusalén fue no por obligación, sino por influencia de su madurez espiritual o de su autoridad espiritual delegada de parte de Dios por haber buscado en las Escrituras poder llenar su corazón de la palabra de Dios. Fue capaz de animar a la gente también que estaba en una decadencia o gente que estaba en estado decadente, deprimente, espiritualmente hablando. Él fue el que consiguió animar a la gente. Dice: Dios está con nosotros, vamos a ir a Jerusalén. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios confirma. La palabra de Dios, al decir que inquirió o que se dedicó por completo a estudiar las Escrituras, quiere decir que Esdras, al leer las profecías, se encontró con el capítulo 25 del libro del profeta Jeremías, que decía que ellos iban a estar en cautiverio durante 70 años, pero que al término de los 70 años, dado de parte de Dios para el profeta Jeremías al pueblo, y como este hombre se había interiorizado en buscar, en indagar, en inquirir, en estudiar las profecías, se dio cuenta desde el tiempo que ellos habían ido
que se acercaba el año 70 del regreso nuevamente. Y a pesar que habían pasado muchos años y varias décadas, y muchos habían perdido hasta el lenguaje, y habían perdido también la esperanza de volver a su tierra, sin embargo, en esa decadencia espiritual, Dios levantó a Esdras para decirle: la palabra de Dios dice que Dios le pondrá fin al cautiverio, que volveremos a nuestra tierra, que Dios nos va a ayudar, que nos vamos a organizar nuevamente como nación. La palabra de Dios dice, habrá leído también del profeta Isaías en el capítulo 45, que Dios iba a levantar un hombre persa llamado Ciro, y que a través de ese hombre se iban a abrir las puertas para el regreso nuevamente de su pueblo a la tierra de Jerusalén o a la tierra de Israel. Pero esto tenía que hablar alguien que supiera, que tuviera la dirección de Dios, que tuviera el conocimiento pleno de que esto iba a ser así y de que podía animar a otro, no por simples palabras de ilusión humana, sino porque realmente él estaba seguro, porque hemos leído Esdras capítulo 7, verso 10, que él se dedicó por completo a estudiar las Escrituras, a estudiar la ley de Dios. Entonces, como se dedicó por completo, quiere decir que hizo una revisación de las profecías, de algunos como Jeremías, que ya no estaba, como de Isaías, que ya no existía, pero que habían quedado escritos sagrados. Y que este hombre, al dedicar su vida por completo a leer, a indagar, a buscar a Dios, encontró esperanza para animar a los decadentes contemporáneos de su tiempo. Él les decía palabras así, similares así: vamos, hagamos un viaje a Jerusalén. El rey me ha concedido poder, autoridad, y me ha enviado también de alguna manera. Dios está con nosotros, porque la historia del pedido de Esdras para ir a Jerusalén dice que en cierta parte de este libro de Esdras, dice que en cierta parte él dijo: tuve temor de pedir al rey ayuda, que me dé soldados para el viaje, porque confié que la mano poderosa de Dios nos iba a guardar. Claro que para eso, ¿cómo podemos tener esperanza en medio de una situación similar a la de Esdras o peor? Es apoyándose en la palabra de Dios, escudriñando, indagando, buscando. Usted se da cuenta cuando encuentra una persona que ama las Escrituras, ama la Biblia. Él siempre tiene fe, él siempre tiene una esperanza. Él siempre tiene una confianza, el perfil de esa persona que confía en la palabra de Dios, que la lee, que la escudriña, que indaga en los momentos más difíciles, es porque tiene la palabra de Dios implantada en su corazón, en su mente, en su vida. Y aún aunque esté al borde de la muerte, cualquier situación que sea, enfermedad, pobreza, miseria, plagas, lo que venga, siempre el hombre y la mujer que tiene la palabra de Dios estudiada, guardada y llevada a la práctica como la tuvo Esdras, siempre tiene esperanza para otro. Siempre dice: el Señor nos va a dar una oportunidad, el Señor es bueno, esto que estamos pasando seguramente tiene un propósito de Dios. Muchas veces hay cosas que no entendemos, como Job, como otros que sufrieron, pero que seguimos confiando por la fe. Y eso es lo que el escritor de los Hebreos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios con la razón solamente. Si Dios me bendice, me da esto y esto, sí, le sirvo y estoy re contento y vamos, gloria y para adelante. Pero cuando viene la lucha, la prueba, la dificultad, Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, y esto no queda exceptuada la iglesia.
Al contrario, el Señor habló en Apocalipsis y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero para eso tenemos que inquirir la ley de Dios, estudiarla por completo, llevarla a la práctica como hizo Esdras, para tener esperanza y ánimo para los que nos rodean. Porque vamos a ser el medio que Dios va a usar. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo sobre los discípulos y, por cierto, sobre nosotros, hay algo tremendo que dice Jesús ahí. Dice: Él hará recordar mis palabras. O sea, el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y nos va a hacer recordar lo que hemos leído, lo que hemos guardado en nuestro corazón, lo que hemos aprendido en cada culto, cada reunión que vamos, porque vamos al culto no para lucirnos, ni mostrar ropa, ni mostrar que yo soy que me voy en tal auto, tengo tal casa, mi familia esta, tengo tanta ofrenda para dar. No, nos vamos a la casa del Señor para inquirir la palabra de Dios, para guardarla, para ponerla por obra, para ponerla en nuestro corazón. Quizás en ese momento no la necesitemos tan oportunamente, pero va a llegar algún otro momento de necesidad y esa palabra va a salir. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar esas palabras. ¿Cuántas veces he hablado con personas que me han dicho: y el Señor había hablado, el Señor usó a su siervo, el Señor hizo que su siervo predique sobre tal cosa, y mira, ahora estoy pasando esta situación? Qué bueno que es Dios. Así que hay que tener esperanza para los que nos rodean y ser una especie de influencia personal o de poder, y de esta manera animar a gente que está desanimada. Esdras tuvo gran valor. ¿Por qué valor o valentía? Porque rehusó protección armada para el camino, enfrentó un delicado asunto de separación. Y eso es lo que le mencionaba recién. Confió que la mano de Dios lo podía guardar en el camino. Él dice así en unas partes: tuve temor de decirle al rey que me dé soldados para que nos guardasen en el camino, como diciendo: si yo estoy confiando en el Señor no me va a dejar, el Señor me va a guardar. Entonces, ¿cómo le voy a ir a decir al rey? Un rey pagano que no conocía al Dios de Esdras, decirle: deme soldado por las dudas, porque por ahí el Señor mandó los ángeles para otro lado o el Señor no me puede guardar. Sería una especie de dudar de las promesas de Dios. Sin embargo, él dice: no le pedí soldado o gente que nos cuidasen, porque confié que la mano bondadosa de Dios iba a estar a nuestro favor. La mano de Dios nos va a guardar. Aleluya. Qué buena esta palabra, Así que no nos olvidemos de confiar en Dios. Con esta palabra Esdras da el valor a las promesas de Dios y no tanto al armamento o a las fuerzas humanas, que por cierto podían guardarlo, pero necesitaba él seguir confiando en el Señor. Ejerció un impacto espiritual profundo en medio de su gente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo o por qué tuvo este impacto en la vida de ellos? Porque hizo algunas reformas, cambió algunas cosas. Yo creo que hay que cambiar algunas cosas para que la palabra de Dios, o le tenemos que dar lugar a la palabra de Dios para que cambie algunas cosas en nosotros, para que efectúe esa reforma que necesitamos. Otros reyes encontraron la ley de Dios, entre ellos Josías, el rey Josías, y también el rey Ezequías, y se pusieron a leer y se dieron cuenta que necesitaban cambiar y reformar algunas cosas. Esto, ¿sabe de qué nos habla a nosotros? De que cuando nosotros nos volvamos a la palabra,
nos volvamos a la ley de Dios, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos, a las escrituras en su profundidad, a ser como Esdras, estudiarla, indagarla, subrayarla, buscar la manera de llevarla a la práctica con la ayuda del Espíritu Santo, van a suceder reformas en nosotros. Dios va a reformar nuestra mente, Dios va a reformar nuestra forma de hablar, Dios va a reformar ciertas cosas en nuestro corazón, porque la palabra de Dios va a producir eso. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tus palabras, dijo Esdras, y lumbrera en mi camino. Oh, qué lindo. Dice en otra parte, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. Así que para la juventud hay palabra de Dios de parte de Esdras, sacerdote, profeta de Dios, siervo como pocos. Y también hay para nosotros los que ya somos un poco ya entrado en edad. Queremos que nuestro camino sea alumbrado, volvamos a la palabra. Queremos tener mensaje de Dios para su pueblo, volvamos a la palabra, estudiemos la palabra, indaguemos la palabra. No copie de internet, no se vaya a lugares donde otros quizás te pueden llegar a desviar. Vaya a la presencia de Dios, saque un momento para estar con Dios, lleve la palabra de Dios, abra y pídale a Dios que Dios le hable. Dígale, Señor, yo necesito sabiduría, yo necesito entender tu voluntad, yo sé que tú tienes un propósito conmigo, háblame. Y usted se va a dar cuenta que cuando abra la Biblia, esta pequeña biblioteca, usted se va a dar cuenta que el autor está presente cuando usted está leyendo. Y su presencia y su influencia causará reformas en tu vida. Como lo hizo a través de Esdras para su pueblo. Había que reformar algunas cosas, quitar algunas cosas, agregar lo que faltaba. Porque nosotros ya somos así, incompletos totalmente, o sobrados en algunas cosas. Entonces tiene que venir la reforma de Dios. Dios tiene que transformar nuestra vida. ¿Y cómo lo hará? A través de su palabra y del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Dice también que aparte de ejercer un impacto espiritual profundo donde hubo ciertas reformas, también causó un cierto avivamiento. Pero este avivamiento que vino en la época de Esdras para su pueblo no fue un avivamiento de gente saltando y de gente gritando y de gente dando lo que denominamos algunos alaridos. No. Tuvo que ver con un hambre por saber lo que Dios pedía a través de su palabra. Por eso llegó a decir Esdras, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso llegó a decir Esdras, hay que preparar el corazón para inquirir la ley de Dios. Y Esdras fue uno de los que pudo traducir y preparar gente que lo ayudaran a él para enseñarle al pueblo, porque el pueblo tantos años había pasado en cautiverio que ahora se habían hasta mezclado sus idiomas. Y había muy poca gente que todavía conservaba el idioma original, el hebreo nativo. Entonces él tenía que hacer una especie de intérprete y de traductor para ellos. Pero no faltó nada porque el Espíritu Santo como intérprete de la palabra le llevó a Esdras a tener la luz suficiente, la sabiduría suficiente, el entendimiento suficiente para que eso mismo cause un avivamiento en medio de ellos. Oh, necesitamos un avivamiento profundo. Necesitamos un avivamiento de volver a la palabra. Si más tiempo le dedicáramos a la palabra como hizo Esdras, Dios, por cierto, tendría que reformar muchas cosas en nosotros, pero vendría un avivamiento profundo. Vendría lo de Dios para la vida espiritual. Si un avivamiento desde la palabra impactara en mi vida, sería más humilde, sería menos orgulloso,
sería con más poder de Dios y no necesariamente gritos o posturas humanas, sino sería la palabra la que va a causar el efecto necesario en las personas que nos escuchen. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos saber que el hombre, el ser humano, siempre ha sido de la misma manera. Pero si nos volvemos como Esdras, como dice esta versión que me encanta, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Hoy, gracias a la misericordia del Señor, hay un avivamiento, un despertar de Dios a volver a la palabra. Algunos me preguntaron esos días por la situación de la guerra y le dije, bueno, pero eso está todo escrito, eso es cumplimiento de la palabra. Ah, sí, cumplimiento, sí, lea Ezequiel capítulo 38, usted se va a dar cuenta. Los acontecimientos actuales nos indican, nos anticipó el Señor lo que se venía. Hoy por ahí ya se dejó de hablar de la pandemia, del COVID y de estas cosas que fueron un estrago a nivel mundial. Ahora está enfocado en otra cosa. Pero es cumplimiento de la palabra. Pero para conocer la palabra necesitamos hacer como Esdras, dedicarnos por completo a la palabra. Agradecí al Señor diciendo, y seguiré agradeciendo, porque el Señor está abriendo nuestras mentes. El Señor está permitiendo que a través de sus siervos, los pastores de nuestro ministerio, los evangelistas de nuestro ministerio, esos días viajé a Buenos Aires a abrir o a establecer 2 escuelas bíblicas, una en la ciudad de Ranelagh y otra en la ciudad de Lanús, Buenos Aires, con más de 100 alumnos. ¿Para qué? Para que podamos estudiar, inquirir, aprender la ley de Dios por completo. Para que tengamos un poco de luz en medio de un mundo oscuro, para que venga un avivamiento de parte de Dios y de la palabra y del Espíritu Santo y seamos una bendición en la iglesia del Señor en estos días finales. Pero si estamos llenos de preocupación, de ansiedad, estamos llenos solamente de un espacio, de un móvil, de la tecnología. Vamos a vivir con temor, con miedo. Y vamos a creer esto y vamos a creer la insinuación del enemigo. Pero si nos volvemos a la palabra, a través de la palabra va a venir fe en nuestro corazón. Va a venir poder de Dios para nuestras vidas. Vamos a creer que el Señor sigue sanando. Vamos a creer que el Señor sigue salvando. Vamos a creer que el Señor sigue obrando. Que su presencia todavía está en medio de su iglesia, que es el remanente, como sal, como luz, que está quedando para marcar la diferencia. Pero tenemos que volver a la palabra. No podemos ser neófitos del propósito de Dios, del mensaje de amor de Dios. No podemos desconocer los tiempos que vivimos. Y eso usted no lo va a adquirir en un diario, en una revista de actualidad, en los informativos de los últimos momentos. Usted lo va a adquirir leyendo la palabra, porque esta es la mente de Dios. La palabra es la mente de Dios. Cuando entramos a indagar la palabra, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar nada más y nada menos que del intérprete, que es el Espíritu Santo, para que nos vaya interpretando correctamente las Escrituras. Jesús le dijo a sus contemporáneos: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Se erra cuando no se lee la Biblia. Se erra cuando leyendo no se pone en práctica. Porque hay tantas personas vacías, en un profundo pesar, en una decadencia espiritual. Algunos usted los ve físicamente bastantes gorditos o morrudos o bien vigorosos, pero adentro hay un alma que está padeciendo de hambre. Y necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos leer las Escrituras
y alimentar nuestra alma y nuestra vida para poder estar firme en el día malo. Porque cuando todo esto se termine, van a quedar realmente los que han recibido un avivamiento de la palabra y del Espíritu Santo. Por eso en algunos lugares está causando el Espíritu Santo una reforma. La palabra está reformando, cambiando. Por eso es que en nuestra iglesia algunas veces entra lo que denominamos la disciplina. Porque no es que el hombre quiere disciplinar, no, hay personas que confiesan sus vidas, arreglan su situación, pero porque se sienten tocados por la palabra y por el Espíritu Santo. Es tremendo, es tremendo. Seguimos un poquito más, el tiempo es apremiante. La mano del Señor estuvo con Esdras. Aleluya. Habló continuamente que la mano de mi Dios está sobre mí. Capítulo 7, versículo 28, capítulo 8, versículo 22, la mano del Señor está sobre mí. ¿Podemos decir con confianza, la mano del Señor está sobre mí? ¿Podemos decir como antaño dijera el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy? Elías no dijo, estuve en un tiempo, estaré en algún momento en el futuro. No, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Sentía la presencia del Señor tan cerca y tan presente ahí. La pregunta es, ¿siente usted lo mismo? ¿Sentimos al Dios del pasado estar con nosotros? Ese Dios que supera y sobrepasa el tiempo, que no tiene ni pasado ni futuro, vive su eterno presente. Podemos decir como Elías, vive Jehová, vive el Señor en cuya presencia yo estoy. Podemos decir como Esdras, la mano del Señor ha sido buena sobre mí, está sobre mí, siento su mano. Capítulo 7 de Esdras, verso 28, capítulo 8, verso 22. La mano del Señor está sobre mí. Sienta su mano ahí al lado suyo. Sienta su mano. ¿Sabe las veces que me ha pasado que de repente orando siento algo especial en mi espalda? La mano del Señor se apoya sobre mi espalda. Me ha pasado momentos tan especiales que hasta me he abierto los ojos para mirar si alguien me estaba tocando. Porque he sentido la mano del Señor. Como diciendo, mi siervo, acá estoy. Acá estoy, mi siervo. Mi mano está sobre ti. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. Nadie te podrá arrebatar de mi mano. Tú eres mi siervo. Tu familia está en mis manos. Esa mano del Señor está sobre los que le buscan diligentemente. Esa mano del Señor está sobre aquellos que estudian por completo la ley de Dios para ponerla por obra y para enseñar al pueblo. Oh, aleluya, siento su mano que está sobre nosotros. La mano del Señor nos protege. Somos los sobrevivientes de muchas situaciones difíciles. Pero a eso le debemos a la mano del Señor, que así como estuvo con Esdras, está con nosotros. Sienta su mano ahí donde está. Usted que se siente muchas veces solo, usted, querida hermana, querido abuelito, querido siervo del Señor, de que muchas veces dice, yo ya gasté toda mi vida, ya no, parece que no hay más recursos, parece que ya no tiene sentido. La mano del Señor te está sosteniendo, la mano del Señor te está ayudando, la mano del Señor te está protegiendo. Sienta la mano de Dios a favor de tu vida, sienta la mano del Señor a favor de tu familia. Nadie podrá arrebatar de la mano del Señor si usted confía en el Señor. No cambie por nada esa protección. Eso es vivir, como dice el Salmo 91, a la sombra del Altísimo. Oh, aleluya. Aleluya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará, porque la mano del Señor que estuvo sobre Esdras está sobre nosotros también. Así que de gloria,
bendiga su nombre, sienta su presencia. Y si usted siente donde está ahí hablar en lengua y glorificar a Dios, hágalo, deje el obrar de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarte y confirmarte que la mano del Señor que estuvo en el pasado con Esdras está con nosotros también. Tremendo. Así que habló continuamente que la mano de mi Dios está sobre mí. Capítulo 7, verso 28 del libro de Esdras, capítulo 8, verso 22. Este es un elemento sin el cual todo lo demás no tiene valor. Claro. ¿Qué sería de nosotros sin la protección del Señor? Hay un versículo que me suena en este momento. Dios le dice a Abraham a los 99 años: anda delante de mí, sé perfecto. Y también dice Dios para Abraham: yo soy tu escudo, yo soy el que te guarda. Pues siendo, no dudes, ni tengas temor de los dardos del diablo, ni de los dardos de tus enemigos, porque yo soy tu escudo. Dios sigue diciendo la misma palabra para usted. Mi mano te protege, mi mano está ahí cubriéndote. Usted y yo no hemos perecido porque la mano de Dios está extendida a favor de nuestras vidas. ¿Cómo se hizo este hombre? Fíjese, Esdras había preparado su corazón, como hemos mencionado. Limpió su corazón ante el Señor. Sacó lo que al Señor no le agradaba de su vida. Se despojó. Hay ciertas palabras en la Biblia que nos dicen fuertemente. Palabras como: quita la ira de en medio de vosotros. Toda raíz de amargura se ha quitado de vosotros. Quiere decir que esta capacidad está en nosotros. Si por alguien hemos sido ofendidos, vamos a pedir perdón. No deje que nada del pasado te arrastre hacia la decadencia espiritual. No, limpie su corazón, mantenga su corazón. Esdras aprendió, ¿sabe qué? Que Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuide su corazón. Cuidar su corazón no es simplemente, como dijo mi amigo Simón Basileski, el bobo, o lo que decimos acá, lo que bombea la sangre para todo el cuerpo. Cuidar el corazón es cuidar la mente. No deje que el diablo llene tu mente de basura, de cosas que te van a llevar a la derrota. Cuide sus ojos, que sus ojos sean como una ventana donde hay cosas que hay que cerrar la persiana y bajarla para no ver, para no pecar, para no contaminar nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, sobre todas las cosas cuidadas. Cuida tu corazón, dijo el sabio, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Aleluya. Ahí está la vida de Dios. La vida de Dios que tiene que ver con su palabra. Y Dios es el que conoce lo que hay en nuestro corazón, según el Salmo 139, versículos 11 y 12. Dios es el que sabe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dijo Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Y en esa frase, ¿quién lo conocerá?, del profeta, queda un silencio absoluto. Y Dios responde y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Aleluya. Qué bueno. Así que Dios puede castigar lo que hay en el corazón que a Dios no le agrada. Nuestras actitudes salen del corazón. Nuestras acciones brotan de ese corazón. Por eso lo que le quisieron cuestionar al Señor porque no se lavaba las manos para comer, el Señor dijo: esto no contamina al hombre, lo que contamina es lo que está dentro. Eso sí contamina. No, comer con las manos sin lavarse en esta oportunidad, eso no contamina. Porque hay cosas que van a salir de adentro y van a contaminar y van a hacer mucho daño. Pensamientos, palabras hirientes. Entonces, por eso el sabio dijo: sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón.
Por eso acá la versión dice, capítulo 7 de Esdras, versículo 10, Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón. Dijo, mi corazón tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Porque yo humanamente nada tengo bueno. Al contrario, si yo dejo que mi corazón humano va a salir orgullo, venganza, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hombres que cometen estas cosas. Entonces, hijo, tengo que preparar mi corazón para inquirir la ley de Dios, para estudiar la ley de Dios por completa, para aceptarla en mi corazón, para saber que en el Antiguo Testamento tiene tantos libros, el Nuevo Testamento tiene tantos libros, las profecías, la palabra de Dios para la iglesia, para el vestir, para el vivir, para el andar. ¿Cómo vamos a adquirir esas cosas? Es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario. Si no, comienzan a salir actitudes que a Dios no le agradan. Comienzan a salir pensamientos que se expresan por palabra y se expresan con la expresión del rostro. Y parece que salen ciertas palabras de amargura que contaminan a otro que nos escucha. Nunca estamos de acuerdo con nada. Siempre estamos con esto y con aquello. Y brota aquello de nuestro corazón. Mas Dios no quiere esto. Dios quiere que brote su palabra. Dios quiere que cuando usted se pare delante de alguien, usted exprese su palabra. Que usted diga que Jesús le ama, que el Señor murió en la cruz por él para salvarle, que hay esperanza en el Señor en medio de un mundo convulsionado. Hay esperanza porque tenemos esperanza por la fe en la palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? YouTube, no. Las redes sociales, los estados de WhatsApp, no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso que tenemos que predicar la palabra hoy más que nunca. Hoy más que nunca la palabra de Dios tiene que estar desde nuestros púlpitos, desde nuestro lenguaje, desde la mañana, estar pensando en la palabra, leer la palabra, repetir la palabra. Dijo el Señor para su pueblo Israel, la repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, la atarás en la muñeca de tu mano, la pondrás en tu frente, la pegarás en las paredes de tu casa para no olvidarte. Oh, aleluya. Porque si no, empieza a brotar del corazón todas aquellas cosas que hacen más mal que bien. Así tenemos la palabra. Aleluya. Nuestra felicidad depende de lo que hemos cargado en nuestro corazón. Haga como Esdras. Fíjese la postura crucial que adoptó Esdras. Esdras se entregó de corazón. Dios no quiere el 50%, ni el 20%, ni el 30%, ni tu sobra. Ni que usted diga, no, mañana, ahora yo estoy ocupado, tengo mis estudios, tengo esto, tengo aquello. No, yo tengo mi negocio primero que atender. Si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, leo la palabra, porque tengo que estar acá en la computadora y tengo que anotar esto y aquello. Dios no quiere eso. Dios quiere el 100%. La prioridad número 1 debe ser Dios en tu vida. La prioridad número 1 tiene que ser lo espiritual, lo eterno, lo que permanece para siempre. Como dice Colosenses capítulo 3, poné la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque la de la tierra van a perecer. Nada hemos traído y nada llevaremos. Solamente va a permanecer aquel que tenga en su corazón, a través de la palabra, la voluntad del Señor para su vida. Y usted le va a poder enseñar a sus hijos. Y usted le va a poder enseñar a sus adolescentes, hijos que tiene. A sus jóvenes hijos usted le va a poder enseñar la palabra del Señor. Y ellos cuando sean viejos, como dice, corrige, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. La versión original dice que cuando llega a la edad de la adolescencia no se aparte del Señor. Cuando estamos perdiendo más nuestros niños, nuestras chicas, nuestras niñas adolescentes, cuando comienzan en la edad de la adolescencia,
Cuando al joven le comienza a salir la barbilla, como dice originalmente esta palabra, instruye al niño en su camino para que cuando le salga barbilla no se aparte. Entonces la preocupación, la responsabilidad cae sobre nosotros. No, ellos tienen la maestra de la escuela dominical. No sé lo que le enseñó el obrero, no sé lo que le enseñó el pastor, no sé a dónde van, sé que están yendo a una iglesia, no, pero debemos indagar nosotros, preguntar nosotros. Pero para eso tenemos que tener. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pedro y Juan le dijeron al paralítico del templo de la Hermosa: no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Plata no tenían, oro tampoco. Recursos que quizás le podían haber ayudado al paralítico momentáneamente. Lo que tengo te doy. Nosotros para dar tenemos que tener de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que hacer como hizo Esdras. Estudiar, dedicarnos por completo nuestro corazón a estudiar la ley del Señor, a ponerla en la práctica para poder enseñar a otros. Y Esdras lo mostró en varios aspectos de su vida. Buscó la ley de Dios, buscó el conocimiento, buscó en la palabra. Algunos dicen: no, yo no me gusta leer porque me agarra sueño y me canso y la vista, parece que me arde la vista. Pero sin embargo no le arde la vista para estar 3, 4, 5 horas en las redes sociales, en cosas que no te van a edificar totalmente. Porque este es el tiempo que estamos viviendo y necesitamos buscar conocimiento. Como lo hizo este hombre. Esdras sabía que la fuente verdadera de la adoración espiritual era un libro, no un edificio, no un lugar determinado. Era el libro de Dios, era lo que Dios había mandado para ellos saber. Aleluya. Por eso digo, no es mi iglesia la mejor, mi denominación, mi fichero, no. Es la ley de Dios, es su palabra. Así que tenemos que preocuparnos por esta palabra. No hay posibilidad de tener nunca un corazón recto sin la palabra de Dios. No, pero yo me voy a portar bien un ratito, mientras le controlan, mientras le miran, sí se va a portar bien, pero cuando se descuida, como dijo Pablo en la carta a los romanos, el mal que yo no quiero, eso hago. Llegó a decir: miserable hombre de mí. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esta parte? Con la palabra de Dios. También buscó Esdras cumplirla en la obediencia. El simple conocimiento de la palabra de Dios es de poco beneficio si no lo aplicamos a nuestras vidas. Practicar la enseñanza de la palabra conservará puro nada más y nada menos que nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. He guardado los dichos de tu boca, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Nunca me olvido que una vez leí en un libro de un siervo del Señor que se llamó Luis Palau. Dice que él puso en la tapa de su Biblia, hacia la primera hoja de su Biblia: este libro te mantendrá lejos del pecado. Punto suspensivo. Pero también el pecado te mantendrá lejos de este libro. La persona que está en pecado no quiere leer la Biblia. La persona que está lejos de Dios no quiere saber nada, porque esto alumbra. Esto hace ver los recónditos más profundos de nuestro corazón. Los secretos más profundos de nuestra vida son revelados a través de la palabra. Tiene tanto poder que el escritor de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice que tiene poder para dividir el alma y el espíritu. ¡Qué tremendo! Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nada de lo que exista está oculto ante esta palabra. ¡Qué poderosa esta palabra! Pero tenemos que cumplirla. Tenemos que llevarla a la práctica, lo que hemos aprendido.
Lo que nos predican, lo que nos enseñan desde las Escrituras, tenemos que llevarlo a la práctica. Porque nunca puede haber un corazón recto sin obediencia. Esdras buscó compartirla también con otro, porque no solamente la hizo en su conocimiento, en su obediencia, en practicarla, sino también su enseñanza pudo impartirla a otros. Y su enseñanza no estaba en cosas de él, sino en conocimiento y obediencia. Por eso capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice también las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Capítulo 1, verso 1 del libro de los Hechos. Estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él primero practicó el Señor para enseñarle a otro. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Compartir la enseñanza. La enseñanza de Esdras estaba basada en conocimiento y en obediencia. Todos tenemos la obligación de enseñar. Algunas veces no con palabras, pero con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestras actitudes. Debemos y estamos enseñando la bendita y gloriosa palabra de Dios. Reconoció Esdras claramente a Dios, y como lo reconoció, lo adoró en gratitud. Porque toda persona que anda en la palabra del Señor, no solo con el conocimiento, sino con la práctica, es un adorador en potencia. Es lo que Jesús dijo: tales adoradores busca al Padre que le adore. No es un cantor solamente en ciertos momentos, cuando alguien le ve, cuando le hacen pasar, cuando participa, desde el escenario, desde el púlpito, desde el lugar. No, es un adorador que en el baño siente la presencia de Dios, en la cocina siente la presencia del Señor, en el colectivo siente la presencia del Señor, andando con el auto, sus lágrimas son derramadas porque siente la presencia del Señor, tiene gratitud para el Señor. Y le da gracia y le alaba y le glorifica. Y dice: todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Yo no era nada, no tenía ni que estar, ni existir quizás. Pero gracias a tu gran amor y misericordia, hoy soy lo que soy y seré el mañana para la gloria de tu nombre. Un corazón que tiene conocimiento, que tiene obediencia, que enseña, tiene gratitud de servir al Señor. Está contento, está alegre. No está buscando un puesto, un lugar. Yo no voy más ahí porque nadie me tiene en cuenta. Yo no voy más ahí porque nadie me llamó para nada, nadie me saluda. No. Tiene un corazón de gratitud para Dios. Está contento que tiene vida, que tiene salud, que Dios le permite estar en la iglesia. Estuvo internado, el Señor le libró de la muerte. Ahora es un fiel agradecido al Señor. Llega temprano, se sienta en los primeros bancos de la iglesia, comienza a orar, comienza a agradecer. Puede que haya cientos de equivocaciones adentro en el transcurrir de ese tiempo que estamos en el culto, en la reunión. Pero el que es un adorador en potencia no mira esto, porque está mirando a su Señor. Está adorando a su Señor. Está adorando a su Señor. Aleluya. Esos días terminamos un culto, una reunión, y vino un hermano y me dijo: hermano, yo quiero hablar con usted. Quiero pedirle perdón por unas cosas. ¿Se acuerda? Así. Yo dije: mira, yo no me acuerdo, porque no llevo en cuenta cosas que no me edifican. Pero si te ofendí o te sentiste ofendido, te pido perdón yo también. Necesitamos estar con un corazón lleno de gratitud para Dios. Esdras le dio crédito a Dios por todo lo que había hecho. Esdras menciona en el Salmo 119 que dije al principio del programa que es un salmo escrito por Esdras según los estudiosos de la Biblia. En los 176 versículos que menciona, usted va a encontrar la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas.
todo relacionado con la palabra. Esdras le dio crédito a Dios por toda su vida y por todo lo que Dios le había hecho. Hoy también nosotros debemos hacer lo mismo. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Un corazón recto siempre da gloria a Dios. Esdras llegó a ser un gigante de la fe. Un Esdras, el siervo del Señor. Un héroe de la fe. Pero esto no fue porque él estaba en otra cosa, sino como dice este versículo 10 del capítulo 7 de su mismo libro, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel preceptos y normas de Dios para su pueblo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias te doy, he predicado tu palabra. Conforme tu espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra nunca volverá vacía. Ella saldrá y hará todo lo que tú quieres que ella haga, y será prosperada en aquellos que la reciban. Señor, ayúdame a ser cada día como tu siervo Esdras. Buscar diligentemente en tu palabra el conocimiento, llevarlo a la práctica en la medida de mis posibilidades, de mi esfuerzo y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ser un enseñador de las cosas que voy a practicar y que trato de practicar para ser un adorador en potencia, para tener gratitud delante de ti, para decirte, Dios, que todo lo que soy te lo debo a ti. He predicado tu palabra en esta oportunidad para muchos de mis hermanos y hermanas y amigos, familias que están del otro lado. Muchos de ellos perdieron el rumbo, muchos de ellos, Señor, perdieron la esperanza. Pero hoy les he hablado que la fe viene por el oír tu palabra. Ayúdanos a ser como Esdras, a buscarte a ti mientras pueda ser hallado, llamarte en tanto que tú estás cercano, dejar nuestros caminos, nuestras voluntades, nuestra forma de pensar diferente y dejar que la palabra pueda reformar nuestra mente y nuestro corazón para que pueda acomodar el conocimiento, la práctica, la enseñanza, y tener un corazón grato delante de ti, una vida que te agrade hasta el último minuto que tú nos darás, Señor. Gracias te doy. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.